Hace unos años, la ciudad de Burgos saltaba a las páginas de los periódicos nacionales e internacionales por un caso de exorcismo múltiple a una joven burgalesa. Hasta 13 ritos de este tipo se le practicaron a un adolescente del barrio de Gamonal, bajo la creencia de sus padres y de un determinado sector ultraconservador de la iglesia, de que estaba endemoniada. No era cosa de médicos. Si con 17 años y un suicidio fallido aún no se había curado de la anorexia tras 24 meses en tratamiento, se debía a que el diablo en persona había entrado en su cuerpo. Con tal convencimiento, Begoña, la devota madre de la menor, aconsejada por una ultrarreligiosa amiga, no tardaría en poner a su hija en manos de un exorcista. Ya no era la niña perfecta, buena, estudiante y obediente, la niña que no se perdía una catequesis. Era, a ojos de sus padres, una endemoniada. Y ya está con nosotros para comentar este caso Pedro Riutort. ¿Qué tal, Pedro? Hola, Javi, ¿cómo estás? Vamos a decirle a la audiencia que es la segunda vez que grabamos este caso, porque la verdad es que el otro día tuvimos bastantes problemas de audio y a la hora de editar el programa, pues... Sí, además un sonido rarísimo que yo debo reconocer que hubo un momento que me asusté, porque no sé en qué pasaje, en qué momento estabas tú hablando del caso de la posesión de Burgos o de la poseída de Burgos y sonó un ruido rarísimo, pero claro, entiendo que la tecnología nos jugó una mala pasada. Es lo que tiene hacer podcasts independientes. Sí, a las 12:30 de la noche. A las 12:30 de la noche. Pero aquí estamos para comentar este caso que decíamos. Esta trilogía de exorcismos se cierra hoy con este exorcismo de Burgos propiamente, porque la víctima era de Burgos, aunque si bien se realiza en Valladolid, después de haber hablado del de Albaicín, del de Almansa, que yo creo que son los dos casos más impactantes, pero sí que es cierto que en este entra un factor que no estaba en los otros dos, ¿no? Aquí hay un factor eclesiástico, es el único exorcismo de esos tres que sí se hace a manos de un exorcista profesional. Pero para ponernos un poco en antecedentes, nos vamos al año 2012, cuando la víctima comienza a sufrir problemas de anorexia, de ansiedad, habiendo dejado de comer en ocasiones para hacer penitencia, practicándose cortes en las muñecas a modo de flagelaciones por recomendación de su propia madre, que pertenecía al grupo religioso La Milicia de Santa María, según declaró la menor. Estuvo ingresada un par de meses en el Hospital Universitario de Valladolid, durante los cuales advierte a los médicos que tiene un demonio dentro que le engaña y le motiva a hacerse daño, ¿no? Aquí ya vemos un poquito el ambiente en el que se movía esta chica. Estamos hablando de una madre ultra religiosa que le recomienda autoflagelarse para ofrecer su culpa, o sea, estamos hablando de cosas de otra época prácticamente, ¿no? Hombre, sí. Para empezar, es curioso que la chica sufriera anorexia o bulimia, ambas cosas, que es una enfermedad que muchos psicólogos relacionan directamente con la figura materna. Pero, o sea, es decir, que parece ser que, bueno, yo creo que te comenté en el primer programa que grabamos, que cuando tuve que informarme un poco sobre el tema, porque uno de los cortos que hice hace muchos años pues trataba sobre la anorexia y la bulimia, pues leí una teoría que decía que viene a ser como la aniquilación del hijo hacia la madre, porque puede ser hijo o hija indiferente, que no tiene por qué ser forzosamente una chica la que sufra de anorexia o bulimia. Es un trastorno que puede afectar a cualquiera. Exacto, es como una forma de, digamos, ofrecer el cuerpo muerto a la madre como sacrificio hacia la madre. Dicho esto, que bueno, no deja de ser más que una teoría de... Sí que es verdad que clásicamente pues estos cuadros de anorexia nerviosa se han relacionado con un vínculo de mucha dependencia, ¿no? Con esos procesos con la madre, e incluso es cierto que está muy relacionado, y hay en ciertos trastornos alimenticios esa presión que pueden ejercer los padres sobre los hijos respecto a algunas comidas. Esto es así.
Claro, yo no sé, ahora mismo no tengo muy en mente la teoría exactamente qué es lo que dice, pero bueno, viene a ser como ofrecer el cuerpo muerto ya, como decir, mira, como no soy lo suficiente, ya te ofrezco mi propia muerte, ¿no? Para que tu satisfacción y... De todas maneras, sea esta teoría o no cierta, que claro, teorías psicológicas hay millones, ¿sabes? Si podríamos agarrarnos a cualquiera de ellas, pero... el punto de inflexión para mí, como tú bien decías, es que la madre, ante esta situación, lo que le recomienda es hacerse cortes en las muñecas. Entonces, ya estamos hablando de una dependencia emocional brutal y una toxicidad entre madre e hija, bajo mi punto de vista, muy fuerte. A todo esto hay que sumarle todo el círculo ultra religioso, porque bueno, uno puede tener sus creencias religiosas, yo mismo tengo mis propias creencias, pero no tienen por qué ser una cosa obsesiva y negativa. Pero yo creo que en este caso, tal y como tú lo describes, es una situación de opresión y de castración, para decirlo de alguna manera, y de terrible, vamos. Yo creo que por lo menos era un campo de cultivo muy extenso para lo que vamos a ver a continuación. Además es que este grupo, la Milicia de Santa María, es un grupo religioso que está muy centrado en la educación a partir de la infancia en materia religiosa. O sea, esto si se lleva mal, porque aquí no estamos haciendo una crítica de las creencias de nadie, ¿no? Porque es verdad que históricamente los exorcismos se han relacionado muchísimo con la Iglesia Católica, pero hay casos de exorcismos y de posesiones, más bien dicho, en casi todas las culturas, e incluso en culturas en las que no hay una religión propiamente establecida, sino creencias más antiguas. Pero que se lleve mal o que se lleve unas creencias al límite desde la infancia, si se juntan con problemas de cualquier tipo que no sabemos la relación que había en esa casa, pero ya el trato que tenía con la madre nos dice que algo raro estaba pasando ahí. De hecho, pinta mal. Desde luego el ambiente familiar no pinta nada bien. De hecho, esta chica tenía un hermano, que luego lo comentaré, porque cuando se pone la denuncia por parte de los tíos, se habló también de que podía haber habido supuestos abusos sexuales. Esto nunca se ha llegado a demostrar, pero ya nos dice que en esa casa había algo que no funcionaba, ¿no? Obviamente, si es una persona ultra religiosa, te dicen que tu hija tiene ansiedad y ella misma te dice que tiene al demonio dentro, pues apaga y vámonos, ya no te hace falta más, ¿no? Además, entra también en juego la figura de una profesora de teología bastante polémica, que afirmaba que tenía sueños en los que veía a la niña siendo ahogada por un demonio, ¿no? Esta profesora, que además a mí me han hablado de ella porque, bueno, para el que nos esté escuchando, yo soy de Burgos, entonces este caso, cuando sucedió, nos íbamos enterando prácticamente de todo, porque quieras que no, conocías más o menos a varios de los implicados. Y esta señora había dado clases en un instituto en el que yo tenía una amiga. Había llegado a intentar denunciar al instituto por darse charlas allí sobre educación sexual, preguntaba a las alumnas si se masturbaban, cuándo tenían la regla. O sea, ya nos dice que esta persona también llevaba sus ideales al extremo. Si tienes confianza con la familia, apareces, la niña está diciendo que está poseída y tú encima dices que tienes estos sueños, pues al final, ¿qué concluyen? Que efectivamente la niña está siendo poseída por el diablo. A esto se suman esos varios intentos de suicidio frustrados. La joven se lanza por la ventana de un tercer piso en septiembre de 2013, sufre daños muy graves en la columna vertebral y queda inicialmente en silla de ruedas. Un intento de suicidio. Todo esto que hemos comentado antes, ¿qué deciden los padres? Pues contactar con profesionales, digamos, de la Iglesia Católica, por llamarlos de alguna manera, y efectivamente diagnostican que esta niña está poseída y que hay que hacerle un exorcismo. Es que es un jardín con muchas flores, pero aquí hay muchos puntos. Lo primero que quisiera decir es que yo entiendo que cuando la Iglesia da por verdadero un caso de posesión, lo está haciendo ante una situación límite. Quiero decir, voy a romper una pequeña lanza, más allá de que creamos o no en las posesiones, que en mi caso, mi mente racional me impide de alguna manera creer en este tipo de posesiones, aunque claro,
siempre digo lo mismo, si me viera en la situación en la que viera un poseído y viera hacerle ciertas cosas, pues quizá mis creencias más pragmáticas, pues desde luego sufrirían, porque siempre te queda ese resquemor, ¿no? De decir, bueno, ¿y si realmente hay una fuerza, una energía, lo que sea? X, ¿no? Llámalo X. Bueno, pero no vamos a meternos en ese sembrado. Como te decía, yo lo que veo es muchos puntos, ¿no? Por ejemplo, el personaje de la profesora de teología, lógicamente, no es que sume ni reste, ¿no? Pero si hubiera dicho esas afirmaciones antes de que la niña se hubiera autoclasificado como poseída, pues bueno, quizá podrían tener un poco más de valor. Pero evidentemente hacer caso a unos sueños de una profesora de teología súper ultra creyente y con una práctica de la religión llevada al extremis, pues bueno, ya nos da una pista, volvemos a lo mismo, de la situación en que se vivía en esa familia, ¿no? Que era una situación, pues yo calificaría de tóxica, ¿no? Un empleo de las creencias negativo, sobre todo con el hecho de que la madre le recomendara hacerse cortes en las muñecas como penitencia, ¿no? Como decir, bueno, haciendo esto, pues posiblemente. Entonces, sumado todo esto, que ya es un caldito de cultivo bastante concentrado, bueno, quiero creer que algo debió ver el padre o el responsable de este primer exorcismo para dar pista libre a esa práctica, ¿no? Porque en el caso de los otros dos que estuvimos tratando, que son casos pues muy tristes, sobre todo el de Almansa, que es un caso terrible, terrible en el que hay una menor involucrada, que yo ese caso, por cierto lo he comentado en YouTube, es que no le veo ni pies ni cabeza, porque toda la situación, aquella curandera, el marido de secretario o una relación sentimental con otra mujer, compañera, que también estaba metido en el ajo, 3 días de prácticas de estas así, pues, con drogas, sí, con drogas, o lo que sea. Porque además ese caso, que es un poco la diferencia que yo veo entre los 3 casos, es que en el primero sí había unas creencias previas. Aquella mujer del Albaicín venía de esos mundos de las misas negras, su familia estaba muy metida en todas estas historias. En el segundo simplemente es inexplicable lo que pasa ahí. Pues se ha dado la explicación de las drogas, pero ¿cómo hay que estar para hacerle eso a tu propia hija? Y lo que comentaba alguien en YouTube, bajo el comentario tuyo, para estar haciendo eso con las manos y en ningún momento darte cuenta de lo que estás haciendo o decir qué está pasando aquí. Es que es espantoso ese caso. Es un caso desolador, y además hay un menor metido en medio, que es a mí lo que ya me quiebra, ¿no? Que decir, bueno, porque el primer caso, el de Albaicín, pues está esa mujer con ese amante africano, creo que era, que era una especie de maestro del vudú, tal, X. Quiero decir que ya hay un campo ahí abonado enorme. En principio se va a hacer una sesión de espiritismo para ahuyentar a un espíritu, eso entendí yo, y eso acaba en una posesión, porque la susodicha pues dice que su marido o que su pareja es el diablo, bueno, X, ¿no? Pero bueno, siempre estamos hablando de personas mayores de edad, con ciertas creencias y ciertas prácticas, pero en el caso de Almansa, pues bueno, a mí es el que más me descoloca. En este tercer caso, pues vemos que, pues por fin, ¿no? Digamos que entra aquí la Iglesia de una manera práctica, quiero decir, y da por hecho o da por bueno el que se vaya a practicar el exorcismo, ¿no? Sí. Claro, primer dato curioso, que creo que comentábamos en el programa anterior, que hemos tenido que volver a grabar. Nunca, o yo no conozco, es lo que decíamos, un caso de posesión, quizá algún oyente, si lo conoce, nos lo pueda transmitir de alguna manera, en el que la persona pues o no tenga esas creencias religiosas tan firmes o tan digamos tóxicas, o tenga un nivel cultural, ya no te digo alto, medio, sino que simplemente, y me basta o me bastaría que fuera una persona, bueno, pues oye, que puede estar bautizada, que puede ser católica, religiosa, pero quiero decir, en una medida justa, que pues la típica persona, pues que a lo mejor, oye, pues va algún domingo a misa y tal. No conozco ni uno, yo personalmente, pero quizá existe. Y siempre que hay un caso, o que yo que he leído o que he oído un caso de posesión, siempre se dan estas circunstancias, o que la persona está envuelta en una, digamos, microsociedad muy ultra religiosa, o
las dos cosas, que está envuelta de este ambiente, y aparte el nivel cultural es muy bajo, porque no hay que olvidar también que hay gente ultra religiosa que tiene un nivelazo cultural altísimo. Exacto, y vamos, sí. No va reñido. Entonces, no va reñido. Entonces, esto ya, yo no soy cura, pero a mí ya me daría, para mí sería una bandera roja, ¿no? Uh-huh. Que o bien el nivel cultural no sea, digamos, el óptimo, o bien que la persona que dice estar poseída esté rodeada de un ambiente, vamos, ultra mega religioso. Sí, de un caldo de cultivo que pueda favorecer este tipo de situaciones al final. Exacto. Yo por eso digo que no conozco el caso, quizás tú sí, yo no. Uh-huh. Pero vamos, sería interesante que... Muchas veces además las fes ciegas o las creencias más intensas vienen de familias muy desestructuradas, de situaciones totalmente desesperantes, ¿no? Que te aferras a este tipo de cosas. En este caso, yo puedo llegar a entender que seas incapaz de saber qué le está pasando a tu hija, quieras buscar una solución. Puedo entender que la fe te lleve a esto, pero lo que pasa después es lo que ya no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Lo que sucede en ese convento de San Joaquín y Santa Ana. En España existen a día de hoy 15 exorcistas autorizados por el Vaticano para realizar el ritual. Uno de ellos es Jesús Hernández Sahagún, el exorcista oficial de Castilla y León. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Acudieron al vicario de pastoral solicitando la ayuda. ¿Qué les dijo el vicario de pastoral? Pues simplemente que en la diócesis no teníamos un exorcista, que el único exorcista acreditado y con capacidad de actuación en Castilla y León en ese momento era un exorcista que existía o que existe en Valladolid, y a ellos le remitieron. Pero antes de que desde Burgos se recomiende a un exorcista de Valladolid, la diócesis burgalesa debe asegurarse de que esa persona lo necesita. La diócesis, quien se debe asegurar es siempre el exorcista, es decir, estamos ante un caso tan delicado y tan extremo que la diócesis o la Iglesia no se pone a hacer exorcismos a quien lo solicite, ¿no? Sí que es cierto que todos los fieles tienen derecho, si lo creen conveniente, de solicitar la ayuda de un exorcista, pero también es cierto que es una cosa muy delicada y que por eso la Iglesia lo que propone es un exorcista nombrado directamente por el obispo. ¿Por qué? Porque tiene que ser un experto en la materia, tiene que tener muchos conocimientos psicológicos y psiquiátricos y dilucidar a partir de informes médicos que le lleguen si sería conveniente o no realizar un exorcismo. Que en España existen a día de hoy 15 exorcistas autorizados por el Vaticano para realizar ese ritual. Uno de ellos sería Jesús Hernández Sahagún, la figura más importante en este caso, porque es el exorcista oficial de Castilla y León. Por aquel entonces confesaba haber realizado más de 200 exorcismos en 4 años. 200 exorcismos en 4 años. Estamos hablando de una cifra muy, muy elevada. O sea que este no sería un caso aislado. Simplemente sería el caso que nos ha llegado por el final que tuvo. Tenemos que entender que el resto de exorcismos tuvieron un final feliz. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que decías tú el otro día un poco, no? Es que, a ver, un exorcismo... Quiero decir, más allá de que realmente la causa por la cual una persona tiene esa sintomología o yo qué sé, bueno, dice estar poseída, más allá de que sea un demonio lo que le ha poseído o que sea una enfermedad mental, si un exorcismo aplaca o, digamos, hace que la persona, que yo sé de casos y muchos que lo han conseguido, que la persona pues vuelva a estar establecida y bien, pues bueno, bienvenido sea, ¿no? Quiero decir, ante un caso desesperado que no sabes, que los psiquiatras no saben por dónde tirar, los médicos no saben por dónde tirar, pues hombre, si esto te da la solución, ¿qué más da? Si es una cosa o la otra, ¿no? Claro, en este tipo de cosas podríamos decir que sería hasta incluso un tipo de placebo, ¿no? Si tus creencias si se hace bien en el sentido, si tú crees que esta es la solución, pero el caso es que aquí... Aquí era el poder de la fe, que como bien dice el dicho, mueve montañas, ¿no? Uh-huh. Y es así, quiero decir, se han relatado casos
de curas milagrosas gracias a la fe. La fe es muy importante, pero no solo la fe religiosa, sino la fe en ti mismo, la fe en muchas cosas, ¿no? Sin fe y no vamos a ningún lado, quiero decir, es así, ¿no? Y tú comentabas lo del padre Sahagún, creo que es el nombre, ¿no? No me quiero equivocar. Sí. Que es, también hay que decir que, bueno, tú supongo que lo vas a describir ahora a continuación, pero que en este caso tampoco es, por lo que yo pude leer, tampoco es que haya ninguna práctica excesivamente violenta. Quiero decir, no sé exactamente cuáles son los pasos de un exorcismo, pero vamos, lo distingo completamente de los otros dos casos que estuvimos comentando porque, como bien hemos dicho, entró la iglesia aquí en juego y por lo que yo he podido leer, pues bueno, quiero decir, no hubo tampoco un trato, digamos. No hubo una violencia física, pero mental sí, entiendo, porque estamos hablando de una persona con muchos problemas psiquiátricos que necesitaba ayuda profesional, que venía de estar ingresada en la unidad de psiquiatría del Hospital Clínico de Valladolid, en el Hospital de Burgos, en el UBU. O sea, que era una persona que esto la podía dejar muy, muy trastocada, que es lo que pasó. Cuando los padres deciden recurrir a ese exorcismo, que además es que es un exorcismo que fue confirmado por el Arzobispado de Burgos y por la Archidiócesis de Valladolid, que es una cosa que se sabe que pasó. Sus propios padres, en la fantasiosa creencia de que la iban a salvar, casi la matan. Era 2012, la joven tiene problemas de ansiedad. Según el Diario de Burgos, sus padres, extremadamente religiosos, creen que su hija está poseída. La joven, presuntamente, casi se lo cree cuando ingresa en el Hospital de Psiquiatría de Valladolid y confiesa: tengo un demonio dentro, me engaña y me anima a hacerme daño. Padecía anorexia, pero asegura: no quiero adelgazar, solo autocastigarme. Los padres, aconsejados por varios religiosos, llevan a su hija al exorcista. Durante el rito la tumban a la fuerza en un altar mientras le decían: ¿quién eres? ¿Satanás? ¿Belcebú? ¿El diablo en persona? Los hechos se repitieron, según el Diario de Burgos, hasta en 13 ocasiones. Así lo admite en un comunicado el arzobispado. Sus padres consideraron conveniente llevarla al exorcista en el mes de abril. Las sesiones concluyeron en junio de este año. Según la denuncia que presentaron los tíos de la joven, la tenían rezando de pie hasta que se desmayaba, después la pegaban en el suelo. La joven se intenta suicidar varias veces, en una de ellas se tira desde un tercer piso que la deja en una silla de ruedas. Sin embargo, la versión de la archidiócesis cambia los tiempos. La decisión de llevar a su hija a un exorcista de Valladolid fue bastante posterior a su intento de suicidio. Antes o después, pero hubo exorcismo. Y es un exorcismo muy largo en el tiempo, no es una sola sesión, son 13 sesiones de exorcismos. Comienzan en abril y terminan en junio de ese año, ¿no? Con el convencimiento de sus padres de que estaba sanada, según el comunicado que emite el arzobispado. Los exorcismos se realizan en el convento de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid, que ayer mismo yo pasé por allí, te mandé una foto. Yo no sé si alguno de nuestros oyentes ha estado. Yo recomiendo la visita porque es un sitio espectacular. De Valladolid es el único sitio donde hay cuadros de Goya fuera en la comunidad de Castilla y León. Pero esto aparte, yo la primera vez que entré allí no tenía ni idea de que esto había sucedido. Y es cierto que la atmósfera que allí se respira es extraña, porque hay un museo de material religioso, de trajes de la época, de las celdas de las monjas. Y prácticamente parece el decorado de una película. El convento de San Joaquín y Santa Ana en Valladolid, de cuyas paredes cuelgan un par de Goyas, está plagado de leyendas. A él se le atribuyen fuerzas denominadas telúricas, que producen en quien lo visita una sensación como de paz o bienestar, acorde con los lugares de poder de los que hablaban los sacerdotes mayas o los egipcios. Entonces, imaginarme todo esto allí ya me pone la carne de gallina. Describiendo un poco el exorcismo, inmovilizan a la joven a los pies del altar del convento, presionan un crucifijo contra su frente causándole una herida y cubren su cuerpo con imágenes de santos mientras el sacerdote pues gritaba esas expresiones típicas del ritual, ¿no? Como ¿quién eres? Satanás, Belcebú, el diablo en persona, bestia inmunda, y le daba de beber agua bendita con sal, que investigando un poquito al parecer esto del agua bendita con la sal viene de la tradición de San Alejandro I, el sexto papa, que instituyó ese uso del agua bendita a la que había que añadir sal para purificar las casas cristianas.
La sal siempre ha estado muy relacionada con rituales de limpieza, de casas, energéticas, siempre. De hecho, bueno, popularmente está cuando tienes un mal de ojo, bueno, la sal, tirarte sal de espaldas a la puerta de entrada a tu casa por encima del hombro izquierdo, X, ¿no? Y que te protege. Yo me acuerdo de una exnovia que tuve que su madre tenía encima de la nevera un plato con sal porque le había echado una maldición gitana a una persona y era como la solución que le habían dado. O sea, que esto de la sal es una ritualística que es muy, muy antigua. Pero pues en este caso un poquito como le pasó a la del Albaicín, que murió por comer, porque le dieron ¿cuánto era? Le dieron de comer muchísimo. 2 kilos de sal. Es una salvajada. Aquí no se llega hasta ese extremo, pero es cierto que beber agua con sal en ese estado de euforia, digamos, de lo que se está realizando allí, pues puede también. La madre afirmó que la chica escupía al sacerdote, le intentaba agarrar del cuello, le mordía, volvía los ojos y gritaba, no entendiendo el idioma, creyendo que estaba hablando en otra lengua, ¿no? Decía que era una lengua antigua, que podía ser arameo. Claro, si no la entiende, pues podía ser arameo o podía ser cualquier otra cosa. Y aseguró que cuando le estaban echando agua bendita empezó a dar saltos con el cuerpo. El rito pues se repite hasta en 13 ocasiones, como decía antes, según la denuncia puesta por los tíos de la muchacha, que son los que deciden denunciar cuando ven el estado físico de la chica, el maltrato que notaron en la menor. La joven además afirmó que el cura le recomendó dejar de tomar la medicación prescrita por su psiquiatra. Comentábamos el otro día que se había hecho una película que yo no he visto, 13 exorcismos, basada lejanamente en este caso. Yo tampoco la he visto, no. Así que no sé si alguien la ha visto, nos puede comentar si lo que estamos diciendo va en relación con lo que se cuenta en la película, que imagino que un poco más allá del ritual tiene que ver. Pues bien, después de este exorcismo, los intentos de suicidio continúan. El 5 de diciembre de 2014, varios meses después de la denuncia de los familiares al Servicio de Atención de Menores, el Arzobispado de Burgos reconoce públicamente el exorcismo realizado a petición de los padres por un profesional legítimamente nombrado. Ese mismo mes, Hernández Sahagún defiende su trabajo en una entrevista en el Diario de Valladolid, declarando que era un caso de posesión, que estaba poseída por el diablo y que no entendía el revuelo, dado que fue un ritual perfectamente arreglado y autorizado al más alto nivel. Decía este cura: póngase usted en la angustia de unos padres que ven cómo su hija padece anorexia o intenta suicidarse sin que ningún tratamiento parezca hacerle efecto. No es extraño ni anómalo que acudan a la iglesia. El comportamiento de la chica era una chica pues que tenía problemas psicológicos y psiquiátricos. De hecho, ha estado tratada y ha acudido a médicos tanto en Madrid, en Burgos como en Valladolid. Es decir, y los mismos catequistas han visto un momento, esta chica tiene problemas psicológicos, hay que ayudarla de alguna forma. Mira, Rafa, en la iglesia, no sé, pero lo último que hacemos es dejar de lado a las personas. Y si los padres solicitan la ayuda, lo piden a los catequistas buscan ayuda como una solución a la desesperada quizás sí de los padres, no les vamos a dejar de lado. Les intentamos ayudar y les ofrecemos como desde la fe y desde la iglesia el único que estaba autorizado para hacer ese exorcismo era el exorcista de Valladolid. Yo lo digo porque si todo el mundo tiene tan claro que tenía problemas psiquiátricos esta joven, pues que quizás la solución habría sido otra, ¿no? No, sí, de hecho, diferente exorcismo. No sé, porque, a ver, primero que diga el padre Sahagún, con todos mis respetos, que no entiende el revuelo, hombre, a ver, yo le hubiera dicho, usted vivirá una fe muy, muy férrea, pero tiene que entender que socialmente un exorcismo no es ir al mercado a comprar, quiero decir, ya en sí el reconocer que un exorcismo es verdadero y que sea práctico, bueno, ya es todo un caso que llama la atención, ¿sabes? Y que causa revuelo. Causa revuelo porque, ya digo, mucha gente no cree en el exorcismo. De hecho, me atrevería a decir, no cree en las posesiones y eso es una gran mayoría de la sociedad. Lo que no pongo en duda, o no lo sé, entiendo que él lo hizo con toda la buena fe del mundo, valga la redundancia. La anorexia y la bulimia es una enfermedad difícil, muy difícil de tratar.
Quiero decir, si tú tiras un poco de hemeroteca de casos de bulimia y tal, mucha gente muere por esta enfermedad porque es un caso recurrente. Es una enfermedad mental o una enfermedad, no me gusta catalogarla como una enfermedad, pero es lo que es en realidad, donde la persona tiene una distorsión de su cuerpo absoluta y una desconexión con la realidad de lo que es su... Y eso es una cosa muy complicada porque... aunque tú trates la anorexia con fármacos, aunque tú trates la anorexia con psicólogos, en la sociedad en la que vivimos sigue potenciando unos valores. Nos podemos autoengañar todos y hacer un día un desfile con chicas con curvas y tal. Eso está muy bien y eso arranca mucho el aplauso del público y sobre todo arranca esa falsedad, ¿no? Que la gran mayoría llevamos dentro de lo aceptamos todo. Pues no, quiero decir, incluso a la chica con muchas chicas con curvas, algunas no, pues les gusta el cuerpo 10, ¿no? Lo que intento decir es que es una enfermedad que además socialmente está muy reforzada. Sí. Es así, es una realidad. Luego pues vienen estas campañas un poco que vienen detrás incluso de un logo o de una marca X para que con esto yo también me publicito a mí y hago una gran labor social. Bueno, lo que va siendo la hipocresía en la que vivimos hoy en día. Pero basta encender el Instagram y ver cuáles son los vídeos y las fotografías que tienen miles y miles de likes. No se aplaude el Michelin en su mayoría, aunque está muy bien que exista el Michelin y que exista quien le gusta el Michelin, y perdona que ahora me estoy yendo por otro tema, pero es que me da mucho coraje. Está fantástico y está fantástico que haya gente gordita y está fantástico que haya gente gordita que le gusten delgados y gente delgada que le gusten gorditas, pero eso no es la mayoría, ¿entiendes? Y nunca lo va a ser, porque deberíamos hacer un cambio social tan grande que, bueno, es casi no quito el casi, pues mira, es que imposible. Es un estereotipo que viene alimentado de muchísimos años, pero de muchos años. O sea, es que nos podríamos remontar al caso de la Dalia Negra, que ya estaba ahí este estereotipo, ¿no? Y... Grandes imperios han caído en la más absoluta derrota y miseria por un físico. O sea, es que, ojo, es que llevamos siglos y siglos potenciando la belleza física. No está bien ni está mal. Lo que está mal es negarlo. O sea, es ponerse una venda. Entonces... y además es que es un discurso que últimamente yo lo estoy viendo muchísimo, que parece que hemos avanzado en la sociedad, parece que hay unos discursos de empoderamiento, pero luego sales a la calle y o te metes en Instagram o en cualquier lado y todo está relacionado con el mundo del fitness. Pero qué empoderamiento ni qué leche, si estamos viviendo el peor de los tiempos a este nivel. A este nivel. Sí, por eso. Estoy diciendo que los tiempos pasados fueran mejores. No. Por eso digo que es todo una aurea falsa. Una aurea de parece que sí, pero no. Y yo estos casos los estoy viendo muy, muy de cerca. O sea, es una aura de falsedad, como tú bien dices, y de bien queda. O sea, lo importante no es lo que sientes. Lo importante es que los demás te oigan decir lo que creen que es correcto decir. Y luego el sufrimiento va por dentro. Pero vamos, lo que vengo a decir es que es una enfermedad difícil, muy difícil de tratar, porque aunque tú tengas una realidad en la consulta de un psicólogo, te internen o tal, luego tienes que enfrentarte a la realidad social. Es muy complicada esta enfermedad por todo lo que deriva y porque además es una enfermedad que no acaba por afectarte solo a ti, sino que puede afectar también a todo tu entorno. Puede derivar en otra tipología de enfermedades, y a nivel mental te destroza muchísimo, y se puede entender muy bien llevándolo a este caso todo lo que viene a partir de ahí. Es que se entiende perfectamente. Te destroza el alma y hace que odies tu propia vida, es decir, tu propia existencia. Entonces, dicho esto, ahora súmale el entorno ultrarreligioso. Súmale que esta chica iría al instituto o iría al colegio y ve pues a esos influencers, a esa gente, ¿no?, que digamos que vive una realidad totalmente ajena a la que vive ella, que una vez que ella entra en la puerta de su casa, ahí se vive una realidad, vamos, es otro mundo, ¿no? Sí. Súmale todo esto, ¿no? Claro,
yo no digo que no pueda estar poseída, porque ¿quién soy yo? Quiero decir, yo y mis circunstancias, ¿no? Y mis creencias. No lo sé, no lo sé, aunque obviamente creo que no era un caso de posesión. Pero, hijo mío, es que todo lo que le envuelve a su alrededor es una porquería. Y además es que aquí hay un rol que yo sigo destacando, que es el de esa profesora de religión que acaba siendo imputada, porque es que según los tíos, esta señora ejerció un rol que era determinante en estos hechos, ¿no? Porque hacía las veces de consejera de la familia. Los tíos aseguraban que no se hacía nada sin que esta profesora lo bendijera. Entonces, si tienes encima a esta persona que está ahí poniendo el alfiler en la espalda, pues... Y el poder que tiene, porque esta persona tiene el más poder que un médico psiquiatra. O sea, el médico psiquiatra a lo mejor le está diciendo, mire, esta chica lo que sufre es este trastorno junto con este trastorno, porque no olvidemos que luego el trastorno de la anorexia y la bulimia se puede dar asociado a otros trastornos que también hay que tratarlos. Y de repente viene esta señora que es profesora de teología y se le hace un caso absoluto. Entonces, profesora de teología en un instituto con niños, o sea, es que qué ideales puede estar... bueno, no sé qué habrá sido de ella porque no encontré información, pero qué ideales si ha sido pero bueno, yéndonos a lo que pasó después, cuando finalmente se denuncia, ¿no? este caso. Había pasado poco más de un mes desde el último exorcismo, y como testigos del infierno, 3 tíos de la joven decidieron que había llegado el momento de destapar tanto sufrimiento. Se plantaron con su sobrina en la comisaría de Burgos y cantaron lo mucho que habían callado durante todos esos años. Begoña, la querida hermana, la madre que había confiado la vida de su hija a un exorcista, se había pasado con la chiquilla. Era la primera vez que un caso de exorcismo va a juicio en el mundo, pero al hacedor del ritual, Hernández Sahagún, con fama de muy conservador entre curas y feligreses, la ley terrenal le cuesta. Póngase usted en la angustia de unos padres que ven como su hija padece anorexia o intenta suicidarse sin que ningún tratamiento parezca hacerle efecto. No es extraño ni anómalo que acudan a la iglesia, confesaba a El Mundo el sacerdote. Incluso se cita a declarar al único hermano de la joven en condición de testigo, porque según los relatos de los hechos que esta chica también había ofrecido en sede judicial, el chico también habría sido sometido a sesiones de exorcismos en Madrid, con carácter previo a los reconocidos por el arzobispado en San Joaquín y Santa Ana, que tuvieron como víctima a ella, ¿no? Y de estas declaraciones se desprendía que pudo entonces existir un contacto físico más propio de un presunto abuso sexual, que es lo que comentaba antes. Todo esto es lo que salió a la luz en ese juicio. El abogado de la chica denunció presiones por parte de la familia de la chica para que no declarase, para que se retractase. Poco lo que se decía, hacerle luz de gas a esta chica, que acá en este momento estaba siendo tutelada por los servicios sociales de la Junta de Castilla y León, no había sido apartada de sus padres. 2017, el caso acaba siendo archivado por falta de pruebas después de que finalmente la víctima se retracte, desmienta sus primeras declaraciones. La jueza motivó el archivo de las actuaciones iniciadas a raíz de la querella de los familiares al no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa. Además, la joven renunció a las acciones civiles y penales y aportó un escrito en el que señalaba que en su declaración había puntualizado ciertos aspectos que no ocurrieron en la realidad. Muy complicado el que pensar, porque si ya veníamos de ese ambiente malsano, imagínate cuando todo esto sale a la luz, una persona a la que su familia la había sometido a esa presión que la lleva a este estado después del exorcismo. Imagínate si después, cuando todo sale a la luz, ellos siguen en esa misma dinámica. ¿Cómo le puede afectar a esta chica? Es que, francamente, mucho aguanto. ¿Sabes qué te quiero decir? Mucho aguanto. Sí, porque el final de la historia, trágicamente, y como yo creo que es que era muy difícil que acabase de otra manera. Un par de años después, en 2019, esta chica acaba suicidándose a los 22 años de edad, ingiriendo... Claro, y aquí volvemos otra vez a lo mismo. Hacemos el exorcismo, está curada, o supuestamente curada, o el demonio ha sido expulsado. Viene este juicio tan rocambolesco en el que, claro, uno ya no sabe qué creer que es verdad y qué es mentira,
qué ha imaginado, qué ha dejado de imaginar. Es muy difícil. Yo me pongo en la piel del juez y digo, bueno, ya el caso de por sí es complicadísimo, porque tener que tratar un caso de exorcismo ya en sí ya conlleva una dificultad muy alta. Pero ahora ponte a separar qué es lo que es verdad de lo que se dice y qué es lo que no lo es o lo que pueda haber imaginado, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto, 1 año o 2 años después viene el fatal momento en el que la paciente, o supuesta paciente, se suicida. ¿De qué ha servido todo esto? De nada. Si realmente había un demonio, como parte de la iglesia, o esa parte en concreto de la iglesia afirmaba, o bien no se ha expulsado, o si se ha expulsado no era la causa, o realmente no había ningún demonio. Es que blanco y en botella. Lo interesante sería saber qué alega la iglesia una vez ocurrido el suicidio. Porque entiendo yo que si a mí me dan un tratamiento, yo qué sé, para la calvicie, y me tomo la pastilla y me muero, algún médico tendrá que responder ante eso, ¿o no? No sé. Es que al final acabas en un vacío. Sí. Y dices, absoluto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? En un vacío absoluto que además es muy difícil de juzgar a las personas que están metidas ahí, porque claro, hablamos de esa madre ultrarreligiosa, pero debemos entender que esa madre ultrarreligiosa a su vez fue niña y debió crearse en un ambiente igual o peor en el que estaba su propia hija. Entonces, quiero decir, esto es, para mí, mira, voy a mojarme, para mí es una enfermedad hereditaria, que es cultural, ¿me entiendes? Y todo esto, la represión, hay nexos que se repiten en este tipo. No me gustaría hacer mucho hincapié en esto, pero la falta a lo mejor de conocimientos, la falta de un contacto real con el mundo exterior, la opresión, porque por ejemplo en el segundo caso se vio que esa mujer, pues el marido, yo decía, pero ¿qué pinta aquí el marido? ¿No? En el caso del exorcismo de la niña de Almansa. Perdona, el de Almansa. Yo iba leyendo el caso y decía, ¿qué pinta aquí la niña? O sea, ¿qué pinta aquí el marido que de repente lo pone de secretario? La mujer se lía con una compañera. Yo ya empezaba a ver ahí como una especie de lesbianismo mal aspectado, oprimido por una sociedad súper religiosa, creyente, pero que además mezclaba conceptos de la brujería con la religión, con el curandismo. Sí, que metía un poco todo ahí dentro de esa pelota. Sí, yo ya veía una maraña, pero de repente ves denominadores comunes, que son la represión, el reprimirme, ¿no? Y yo creo que ahí está la base de todo. Claro. A ver. Yo creo que para mí ahí está la base de todo, es que el ser humano es como una olla a presión, y nos guste o no, tenemos un lado oscuro o un lado, para entendernos, guarrillo, y que si cerramos esa válvula de escape, esa válvula por donde sale el gas, va a explotar. ¿Entiendes? Y si a esto añadimos enfermedades mentales, pues ya tenemos un cóctel molotov. Y ese es mi resumen. No sé y no puedo afirmar si realmente existe el demonio, el diablo, Satanás, lo que sea, no lo sé. Ahí voy a dejar pues esa brecha ahí. Pero desde luego, y tampoco sé si hay casos de exorcismo que han sido realmente casos de poseídos. No lo sé, no me voy a mojar, no voy a entrar en ese jardín. Pero desde luego para mí tampoco lo es. Es decir, con la información que yo tengo, perdona, Javi. No, yo opino igual que tú, lo has descrito muy bien, igual que en el caso de Almansa, aquí y cerrando ya, pues esta chica que venía de esta familia humilde, madre ama de casa, padre obrero del polígono de Gamonal en Burgos, católicos, por denominarlo ultracatólicos, próximos a grupos ultracristianos de la capital como los Kikos, esa milicia de Santa María. Una chica que desde pequeña se cría en ejercicios espirituales, misas, catequesis, que le tenían prohibido asistir a fiestas, que solo pisaba la calle para ir al colegio para hacer algún recado, que solo podía escuchar Radio María, ver Canal 13, nada que no podía hacer nada que pudiese entorpecer esa religiosidad de la muchacha, según decían los padres. Era el aire que esta chica respiraba a diario.
Ojo, claro, sí, y quiero decir que no veo, por lo que he leído, porque yo, claro, me tengo que basar en lo que leo, no sé si hay más información que yo desconozco. No veo una mala intención, que es triste la cosa, no veo una mala intención por parte de los familiares. Lo que veo es lo que tú dices. Entonces, claro, ellos a lo mejor, pero recomendarle a una hija que se haga cortes en las muñecas, ¿a cuento de qué? ¿A quién se lo vas a ofrecer? Es que no sé, no entiendo el concepto. Lo entiendo, pero no lo entiendo, ¿no? O sea, ¿qué eres? ¿Qué tienes? ¿Todos estos problemas? Pues córtate con una cuchilla de afeitar y ofréceselo a una virgen. ¿Pero qué clase de virgen es esa? ¿Qué clase de virgen es esa? Eso es más de Hellraiser que de... No, que no sé. Es que yo me lo pongo a pensar y digo, si eso es un Dios, una entidad divina, ¿qué clase de entidad divina nos gobierna? Yo pensaría. Yo ¿no? había leyendo sobre este caso, me encontré con las declaraciones que había dado a un medio un religioso que conocía a la chica, ¿no? Decía que no había ni siquiera terminado el tratamiento médico cuando todo esto sucede, que las broncas con su madre eran continuas, que la habían llevado a un estado totalmente... la habían desquiciado aún más, que la dejaban ir al cine para ver alguna película religiosa y que una vez la dejaron ir a ver alguna de Disney. O sea, poco más se sabía de la vida terrenal de esta chica, y este hombre comentaba que había ido creciendo en un ambiente enfermizo, lleno de gente fanática que entiende la iglesia de una manera loca, y que esta chica era una chica muy despierta, buena gente, sin kilos de más, por lo que decía que le extrañaba aquello de la enfermedad, que tampoco tiene mucho que ver porque esto al final es como tú te ves, no lo que de verdad sea, ¿no? Pues es exactamente lo mismo que un terrorista musulmán o ultra religioso que cree que si pone una bomba y se inmola, pues se va a ir a un cielo rodeado de mujeres, atención, en el que va a tener todas las mujeres, toda la comida y todos los lujos. Es que es exactamente lo mismo, quiero decir, ¿no? Son extremismos que por su propio pie, si tú tienes el conocimiento de una sociedad más global, pues puedes llegar a pensar, menuda gilipollez, es que menuda estupidez. Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Y en este caso, bueno, menos mal que no les ha dado por este tipo de prácticas, ¿no? Terroristas, pero yo creo que el daño que han causado a esta chica es inmenso, porque sin quererlo, ¿sabes? Pensando que es lo mejor para ella. Y es que además no solo es el exorcismo, si es que la obligaron después de los rituales a rezar todos los días, mañana, tarde y noche, y a confesarse siempre con el mismo sacerdote para purgar esos intentos de suicidio, ¿no? Es que es una situación que va alimentándose, se va haciendo grande la bola, grande, y al final acaba como acaba. Es que... Claro, esto es igual que lo de los pueblos que dice, cada año en nuestras fiestas tiramos la cabra de un campanario, y llega uno de fuera y dice, madre mía, qué barbaridad, ¿y por qué lo hacéis? Y le dice el pueblo, es que es tradición. Es que pues viene a ser un poco lo mismo, hasta que alguien pone un poco de cordura y dice, bueno, pues a lo mejor no habría que tirar la cabra desde el campanario, o a lo mejor habría que tirar una de peluche, y rompe los esquemas de esa sociedad. Posiblemente el primero que llegue a ese entorno sale con una pedrada en la cabeza, como poco, porque claro, está creando un revulsivo, que decir, ¿cómo que no podemos tirar la cabra? Bueno, señores, no pueden tirar la cabra, ¿sabes? Es una barbaridad. Pues lo mismo, esto es una barbaridad. Lo que pasa es que no hay nadie que conecte con ese círculo y les diga, oye, a ver, una cosa es que tú creas y otra cosa es que tú lleves esto a una locura. A una locura, eso es. Pues con esto cerramos el caso, cerramos la trilogía de exorcismos, Pedro. No sé si quieres añadir algo más. No, me alegro que hayas cerrado el caso de exorcismos, ya te lo dije creo que en el anterior, a mí me encanta el tema, pero al mismo tiempo me da mucho yuyu, y sobre todo me da miedo las actitudes de los seres humanos ante este tipo de situaciones. Sí, más que el propio exorcismo da miedo, más que el propio demonio, digamos, da miedo en qué se convierte la gente, en qué puede convertir a este tipo de situaciones a la gente. Caso Almansa, caso Albaicín, caso Burgos, 3 casos que son con un desenlace espantoso. Sí, como no me quiero repetir, especial acento en el de Almansa, ¿no? Que para mí es ya, cuando tú me dijiste vamos a tratar este caso, yo dije, Dios mío, qué horror. Iba leyendo el caso que conocía de haberlo visto en las noticias, pero cuando lo leí dije, es que esto es
Horrible. Es que sientes impotencia, ¿no? Pues Pedro, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Javi, por haberme invitado. Espero no haberme enrollado mucho. Es que era un caso que tenía muchas ramificaciones, que si anorexia, que si entorno, que si tal. Pero bueno. Vale. No te has enrollado, no te preocupes, que la gente que ha llegado hasta aquí seguro que está encantada. Y vale. Hasta la semana que viene, Pedro. Hasta la semana que viene, Javi. Gracias. Un abrazo. Chao.